Bienvenidos, mi nombre es Diego Pérez Salazar. El día de hoy vamos a empezar esta serie de videos de álgebra desde cero. Vamos a empezar con todos estos temas y vamos a irlos analizando, mostrando ejemplos, ejercicios, una gran cantidad de cada uno de ellos. Empecemos. ¿Qué es álgebra? El álgebra es una rama de la matemática en la que se expresan relaciones matemáticas a través de números, letras y exponentes. Entonces, en la aritmética ustedes manejaban solo números. Aquí en el álgebra se añaden las letras y los exponentes y se realiza una gran cantidad de operaciones matemáticas entre estos para poder encontrar valores desconocidos y así poder procesarlos. Es decir, esas letras se les va a llamar variables y se necesita en muchos de los casos encontrar los valores que pueden tomar dichas variables. Para empezar con el estudio del álgebra, empezaremos con la parte fundamental del tecnicismo algebraico, que son los términos algebraicos. ¿Qué es un término algebraico? Un término algebraico es la multiplicación de un número, que desde hoy en adelante lo llamaremos coeficiente. Es decir, siempre que yo diga coeficiente me refiero al número de un término algebraico. Recordando que todo coeficiente tiene su propio signo, es decir, puede ser positivo o puede ser negativo. Adicionalmente, del coeficiente se puede o no tener una letra que de aquí en adelante llamaremos parte literal, recordando que esta parte literal puede o no estar elevado a un exponente y recordando también que este exponente representa una multiplicación abreviada. Ejemplos. Aquí tenemos 2x elevado al cuadrado. Este 2x elevado al cuadrado tiene una parte numérica, en este caso el 2, que le llamamos coeficiente. Cuando no tiene ningún signo se sobreentiende que es positivo, o sea que aquí adelante debería o se entiende tácitamente que está un signo más. Y aquí hay una letra, x, y esa está elevado al cuadrado. Eso se conoce con el nombre de parte literal o fracción literal, como quieran decirle. Hay veces que toman otros nombres para decir esto, ¿no? Yo lo llamo parte literal. En este caso, el exponente se lee como cuadrado, es decir, cuando está a la 2 se le dice cuadrado, cuando esté a la 3 se le llama cúbico, y de ahí a la cuarta, a la quinta, a la sexta, dependiendo, ¿no? Como se puede advertir, entre el 2 y el x al cuadrado no hay ningún signo, o sea, si aquí entre estos dos términos hubiese un más o un menos, ya no sería un término algebraico, sino serían dos términos algebraicos. Entonces, en este caso no hay ni un signo más ni un signo menos entre ellos. Entonces se sobreentiende que se está multiplicando. 2x al cuadrado significa 2 por x al cuadrado, lo cual se transforma en un término o llamado coloquialmente monomio. Entonces, a veces le llamaremos monomio, a veces le llamaremos término, pero en general esto es un término algebraico. Vamos con más ejemplos. En este caso tengo menos 2/3 m al cuadrado n elevado al cubo. Entonces, el menos 2/3 es un coeficiente de signo negativo y en este caso es racional porque es una división. La parte literal en este caso consta de dos términos, que sería términos individuales este y términos individuales este, pero como se está multiplicando todo es un solo término. En conjunto tiene grado 5. ¿Pero qué es esto del grado? Miren, este de aquí es m elevado al cuadrado, o sea, m por otra m, ¿no es cierto? Y este es n elevado al cubo, o sea, una n, otra n y otra n. Entonces, nosotros como grado vamos a llamarle al número de elementos multiplicados de la parte literal. Entonces, ¿cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces, por eso el grado es 5. Considerar que el grado de un monomio término es el conjunto de factores, o sea, estos de aquí al lado que conforman la parte literal de este, y se calcula a través de la suma algebraica de los exponentes que conforman este. Es decir, más fácil, sumo 2 más 3 me da 5. Este es un monomio o término de grado 5 de signo negativo y con coeficiente fraccionario. Vamos con más ejemplos. Tengo menos 2 raíz de 3x a la menos 2 y a la 3. En este caso tenemos un coeficiente con signo negativo y también con un radical, es decir, tiene una raíz en su composición. La parte literal es de grado 1, ya dijimos que sería menos 2 más 3 me da grado 1 y consta de dos términos individuales. En este caso tenemos un monomio de grado 1 con coeficiente negativo y formado por un radical. En este caso tenemos un nuevo ejemplo, menos 5. El menos 5 es un coeficiente de signo negativo. En este caso, este carece de parte literal, o se puede decir que aquí está, por ejemplo, x elevado a la 0, porque eso es 1, o y elevado a la 0, también es 1, ¿no? O puedo decir que está x a la 1 y abajo x a la 1, entonces ahí se simplifica y me quedaría 1. Pero sigue siendo un término, o sea, pese a que no tenga parte literal o la parte literal está tácitamente expresada, la expresión en este caso tendría grado 0, ¿no? Entonces, este también es un término algebraico. Vamos con más ejemplos. Solo la letra X. En este caso se sobreentiende que aquí al lado hay un 1 y esto está elevado a la 1, siempre. O sea, no es necesario poner el 1, está sobreentendido. Pese a que no se encuentre un número como tal enfrente, se sobreentiende que tiene un coeficiente de valor 1, es decir, este 1 que está aquí, ¿no? Y además la parte literal no tiene exponente, o sea, no estaba puesto nada ahí, pero de igual manera se sobreentiende que tiene un valor de 1, o sea, aquí el exponente es 1, y obviamente el grado de la expresión también es 1. A x a la 3y elevado a la n. Entonces, en este caso, el coeficiente, esta letra A, podría tomarse como parte literal, pero también podría tomarse como coeficiente. Este tipo de coeficientes se les conoce como coeficiente literal. No es un número, sino es una letra. Generalmente esos coeficientes literales son las letras A, B, C, K o N. Entonces, normalmente se utilizan esos para representar coeficientes literales y se les conoce como constantes. Entonces, estos son constantes y las de X, Y, Z son variables, que quiere decir que no conocemos su valor o que puede ir cambiando. Y representa a un número aunque no lo fuese. O sea, el A es un número, ¿no? Cualquier número. La parte literal en este caso es x al cubo y a la n. Parte literal de grado 3 más n. Los exponentes pueden ser numéricos, como en este caso 3, o literales, como en este caso la letra n. Entonces, esto en su conjunto también se le conoce como término algebraico. Sigamos con nuestros ejemplos. Menos 0,5x a la menos 1 medio y y a la 0,8. En este caso, el menos 0,5 es un coeficiente con signo negativo y de tipo decimal, que sería menos 0,5 o también se le conoce como racional a este, ¿no? En este caso también tenemos la parte literal. Miren, el exponente en este caso primero es negativo y también es fraccionario. Y en la y podemos darnos cuenta que el exponente es decimal, ¿no? Entonces la parte literal tiene grado 0,3, es decir, un medio es 0,5, entonces sería menos 0,5 más 0,8 me da 0,3 con exponentes fraccionarios y decimales, aunque en realidad los grados se hace con los términos enteros, ¿no?
Este es un monomio negativo con coeficiente decimal y exponentes fraccionarios y decimales de grado 0,3. En consecuencia de lo que hemos aprendido hasta aquí, tenemos que un monomio también se le conoce con el nombre de término y un ejemplo de este es 3x elevado al cuadrado. Un binomio es aquel que consta de dos términos, es decir, dos monomios o dos términos separados de un signo más o de un signo menos. En este caso, este es un término, este es otro término. Trinomio. El trinomio está formado por tres términos. Entonces, aquí hay tres monomios separados con signo menos y menos. Y un polinomio. El polinomio se dice que es una expresión que tiene más de tres términos. Entonces, por ejemplo, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. Entonces, por eso le llamamos polinomio. Aunque en términos generales se le llama polinomio, también a un binomio, también a un trinomio, o sea, depende, ¿no?, de cómo se maneje en el texto o en el libro o con el profesor que estén tomando la materia. Siempre se le puede llamar a un binomio también polinomio, a un trinomio también polinomio. Grado de un polinomio. El grado de un polinomio es el valor mayor de todos los grados de los términos que conforman el polinomio, salvo el caso donde todos los términos tengan el mismo grado, en cuyo caso el grado del polinomio coincidirá con el grado del término igual. Parece un poco confuso, pero haciendo ejercicios se nos van a aclarar muchas cosas. Ejercicios sobre el grado de un polinomio. Entonces vamos analizando los ejercicios y vamos viendo cómo se resuelve. Vamos a encontrar el grado de estas expresiones. Vamos a empezar con esta de aquí. Entonces, para encontrar el grado de cualquier expresión, lo primero que tengo que hacer es ir encontrando el grado de cada una de sus partes. Este de aquí tiene grado 4, este tiene grado 1 y este tiene grado 0 porque no tiene parte literal. Entonces, el grado de esta expresión será el mayor entre esos, que para nuestro caso sería 4. Entonces, así obtenemos el grado de cada expresión. En este caso, este tiene grado 3, este de aquí tiene grado 2 más 1, 3 también, este tiene grado 2 más 1, 3 también, y este de acá también tiene grado 3. Entonces, el grado total de esta expresión, todos tienen grado 3, este, sería grado 3, coincide con el grado de todos, como todos son iguales, ¿no? En este caso, este tiene grado 4, 3 más 1 también tiene grado 4, 2 más 2 también tiene grado 4, 1 más 3 también tiene grado 4, y esto también tiene grado 4. Como todos coinciden, el grado del polinomio, en este caso, será 4. Acá está como denominador, pero ustedes saben que este puede subir. Entonces, cuando está como denominador, voy a decir que el grado de este es menos 2. Está como denominador, el grado de este es menos 4 y de este menos 3, porque estos exponentes están en la parte inferior, o como denominador. Para subirlos, para que estén arriba, tienen que subir con signo cambiado, propiedad de los exponentes. Por si acaso, si tienen alguna duda con esas propiedades, les dejo en la descripción y en el primer comentario un video completo sobre las leyes de los exponentes. Bueno, entonces ahora, ¿cuál es el grado de esta expresión? Si tienen alguna duda, vamos a poner aquí la recta de los reales y yo voy a ubicar aquí al 0 y voy a ubicar a estos 3. Entonces el que está más cerca es menos 2. De ahí tocaría menos 3, de ahí tocaría menos 4. Entonces el mayor de todos estos es aquel que esté más cerca, o que esté más a la derecha, o que esté más cerca del 0 cuando son negativos. En este caso sería menos 2. Entonces el grado de esta expresión es menos 2.
Veamos el de acá. Este tiene grado 3, A más B más C, 1 más 1 más 1. Este tiene grado 1 porque la A está a la 1. Este tiene grado 1 más 2, 3. Y este tiene grado 2. Escojo el mayor, que sería 3. Entonces esta expresión tiene grado 3. Veamos la de aquí abajo. Primero esta de acá. Esta tiene grado 0, grado 2, grado 4 y grado 4 también. 3 más 1, 4. Escogemos el mayor, grado 4. Ahora vamos con esta expresión de acá. Esto tiene grado 0, esto tiene grado menos 1 y esto tiene grado menos 3. Igual si tenemos alguna dificultad, ponemos la recta. Entonces aquí le voy a poner 0, acá le voy a poner menos 1 y acá menos 3. El que esté más a la derecha es el mayor, en este caso el mayor es 0. El grado de esta expresión es 0. Valor numérico o valor funcional de una expresión algebraica. Para encontrar el valor funcional o valor numérico de un polinomio, se debe reemplazar los valores numéricos que se le asignen para cada variable, es decir, nos van a dar un ejercicio con un polinomio y ese nos van a decir cada uno de los términos de ese polinomio qué valor debería tomar. Para entenderlo mejor vamos a hacer algunos ejemplos al respecto. En este conjunto de ejercicios nos están pidiendo encontrar el valor funcional o valor numérico de los polinomios. Entonces lo que se debe hacer es reemplazar los valores establecidos en cada uno de los polinomios según me vaya dando. Entonces para este caso A es igual a 8 por X, que en nuestro caso vale 0, menos 4 por Y, que vale 1, más 2, más 3 por X, que vale 0, más 2 por Y, que vale 1, y menos 5. Entonces ahora vamos reemplazando y haciendo las operaciones, ¿no? Entonces A va a ser igual. Entonces recordamos que cualquier cosa por 0 es 0. Entonces este se hace 0 y este se hace 0. Entonces aquí me va a quedar menos 4 porque 4 por 1 es 4, más 2, más. Lo mismo aquí 0 y acá me va a quedar 2 por 1, 2, menos 5. Seguimos haciendo las operaciones. Entonces, menos 4 más 2 es menos 2. Más, aquí sería 2, menos 5 sería menos 3. Como está precedido de un signo más, le voy a poner menos 3 porque sería entre estos dos menos 3. Por más, menos. Entonces, menos 3. En definitiva, A será igual a menos 2 y menos 3, que me da menos 5. Y está encontrado el valor numérico o también llamado valor funcional. Vamos por un ejercicio más. En este caso me piden B y lo mismo, no encuentro el valor funcional y me dicen que A vale 1 y B vale 2. Entonces simplemente voy reemplazando. B es igual a 3 veces A, que es 1, más 7 veces B, que es 2, menos 9, más 5 veces A, que es 1, más 9 veces B, que es 2, más 21. Sigo haciendo las operaciones respectivas, ¿no? 3 por 1, 3, más 7 por 2, 14, y menos 9, más 5 por 1, 5, más 9 por 2, 18, y más 21. Entonces B va a ser igual aquí. Hacemos las operaciones. Entonces 14 menos 9 es 5. 5 más 3 es 8. Más acá sería, todo hay que sumarle, ¿no? 20, 38, 39, 44. Entonces sería más 44.
Y entonces B sería simplemente la suma de los dos, que sería 52. Y quedaría encontrado el valor funcional. Obviamente yo estoy haciendo aquí todo el procedimiento, pero a medida que se hace más ejercicios ya se puede ir haciendo directamente las multiplicaciones y ahorrándose un poco de pasos y tiempo. Vamos con un nuevo ejercicio. C es igual a raíz de x más raíz de y menos 5 cuando x vale 25 y y vale 36. Hacemos exactamente lo mismo. Entonces esto sería igual a la raíz de 25 porque x vale 25 más la raíz de y que vale 36 y eso menos 5. Entonces nosotros debemos saber las raíces, ¿no? La raíz de 25 es 5 más la raíz de 36 que es 6 y menos 5. En este caso 5 menos 5 se va y C tendría un valor numérico o valor funcional de 6. Vamos a hacer un ejercicio más sobre esto. Aquí x vale 0, y vale 1 y z vale 2. Y entonces vamos haciendo los respectivos reemplazos. D va a ser igual 0 más 1 al cubo más 0 menos 1 al cuadrado que multiplica a x que es 0 más y que es 1 más z que es 2 más, en este caso sería x que es 0 menos y que es 1 más z que es 2 elevado al cuadrado, eso sobre sería 2 por x que vale 0 más 3 por y que vale 1 más z que equivale a 2 y todo eso elevado al cuadrado. Entonces sigamos haciendo las operaciones. D entonces va a ser igual. Aquí 0 más 1 es 1. Entonces 1 elevado al cubo siempre va a salir 1. Más acá 0 menos 1 es 1. Y 1 elevado al cuadrado también es 1. Esto está a la vez multiplicado por esta expresión. 0 más 1, 1. 1 más 2, 3. Entonces sería multiplicado por 3. Esto más acá. 2 menos 1 es 1. Más 0 sigue siendo 1. Y 1 al cuadrado también siempre será 1. Esto sobre, en este caso 2 por 0, 0. Acá 3 por 1, 3. Más 2, 5. Y 5 al cuadrado es 25. Entonces acá me quedaría 1 por 3, 3. Entonces me quedaría 1 más 3 más 1 dividido entre 25. 3 más 1, 4. Y más 1, 5. Entonces me quedaría 5 dividido entre 25. Y entonces sacaría la quinta. Quinta 1, quinta 5. Y entonces la respuesta sería un quinto. Operaciones con términos algebraicos. Operaciones con términos algebraicos. En esta sección utilizaremos ejemplos para poder lograr entender de mejor manera las operaciones. Partiremos del hecho de que las operaciones básicas que se pueden realizar con números también se pueden realizar con expresiones algebraicas. Entonces vamos a utilizar suma, resta, multiplicación y división en primera instancia, ¿no? Luego veremos algunas operaciones adicionales. Suma de términos algebraicos, suma de polinomios. Para empezar con la suma de términos algebraicos, se empieza con la idea que es extremadamente importante de aquí en adelante. Esa idea se conoce con el nombre de términos semejantes. ¿Qué es un término semejante? Los términos semejantes son expresiones que tienen exactamente la misma parte literal. Entonces, solo se puede decir que son términos semejantes a aquellos que tienen la misma parte literal.
Es decir, deben coincidir absolutamente todas las letras y todos los exponentes. Si uno solo no coincide, ya no es término semejante. Esto es muy importante. Aquí hay un pequeño ejemplo para entender mejor los términos semejantes. Miren, por ejemplo, este es 2x cuadrado, está en la columna de la izquierda, entonces vamos a parear o vamos a señalar con los términos semejantes que estén en la columna de la derecha. En este caso, el único que tiene parte literal x al cuadrado es este, entonces estos dos entre sí son términos semejantes. Por ejemplo, veamos este de acá, pxy a la n, pxy a la n, entonces solo estos dos entre sí son términos semejantes. Por ejemplo, el que no tiene ninguna letra, en este caso sería este. Solo estos dos son términos semejantes. Entonces ustedes pueden extender líneas para poder resolver este ejemplo de esta forma. Entonces aquí nos muestra cuáles son términos semejantes pareando la columna de la izquierda con la columna de la derecha. Entonces, esos son términos semejantes y tenemos que tener la condición, la habilidad de poder reconocer cuáles son términos semejantes entre sí. Por cierto, si te gusta nuestro contenido, no te olvides de dejar tu buen like y suscribirte en nuestro canal de YouTube, ¿no? Nos ayudas muchísimo haciendo eso. No te olvides también de compartir, no te olvides de comentar qué temas más quisieras que hagamos videos, ¿no? No te olvides de esas cosas. Bueno, vamos a empezar con estas operaciones que en realidad son sumas y restas, pero en general la operación que vamos a analizar es la suma. En este caso nos da una operación sin términos que tengan parte literal. Entonces simplemente se puede operar los positivos con los positivos y los negativos con los negativos. Es decir, entre estos dos se sumaría 6 más 2, 8. Y entre estos de acá también se sumaría, pero los dos tienen signo negativo, entonces se conservaría el signo negativo. 5 más 4, 9. Entonces, esto es igual a 8 menos 9, que me da menos 1. Para este caso, todos los elementos o todos los términos son términos semejantes porque todos tienen acompañamiento de la letra A. Entonces se debería operar entre todos y sería muy similar al ejercicio anterior que hicimos. Entonces podría yo decir 3A de aquí más 2A de acá se harían 5A. Y menos 5A se harían 0. Entonces entre esos tres se clausuran. Y simplemente me quedaría menos 8A más 6A. Como tienen diferentes signos, se restarían y se conservaría el signo del mayor, que en este caso sería menos. Entonces sería menos 8 menos 6, 2. Y se mantendría la letra. En este caso, igualmente todos serían términos semejantes porque todos tienen X. Entonces, igual que en el caso anterior, podemos ir sumando y restando los positivos, los negativos, como se nos parezca más sencillo, ¿no? En este caso, vamos haciendo los positivos. 7, 6 y 4. Esos tienen los positivos. Y aquí yo podría hacer algo particular. Dice 6x más 4x y menos 10x. Primero podría operar ellos entre esos tres porque esos tres se van a hacer 0 entre sí porque 6 más 4, 10 y menos 10, 0. Y entonces ya se me hace más sencillo. Entonces de aquí me va a sobrar el 7x, positivo obviamente, ¿no? Y de ahí tengo los otros términos que también le podría anular al 7. Miren, aquí, bueno, podríamos continuar, pero voy a quitarle al 7 y le voy a anular entre ¿cuál? Menos 5, menos 2 más 7. Menos 5 menos 2 se sumarían, sería menos 7. Y más 7 se harían 0. Y lo único que quedaría es menos x. De esta forma parece más sencillo. Y siempre que tenga ejercicios de esta forma, yo podría utilizar esta peculiaridad para ir anulando y que se haga más sencillo las operaciones. Seguimos. Ahora, en este caso,
ya se va complicando un poco. Entonces igualmente debo ir escogiendo términos semejantes. Entonces primero voy a escoger los que tienen el grado mayor, que es x al cubo. Miren, no hay ningún otro más x al cubo, solo esos dos. Entonces, entre esos dos realizamos la operación. Este se sobreentiende que es 1 y este es 2. Entonces, 1 más 2, 3 veces x cubo. O sea, vamos operando y de una vez vamos ordenando, ¿no? Ahora vamos podemos cambiar de color ya para que se vaya notando. Vamos con los x cuadrado. Este es un x cuadrado, este es otro x cuadrado y este es otro x cuadrado. Entonces vamos viendo. Aquí se sobreentiende que hay 1. 1 menos 2 se haría menos 1. Y más 6 se haría más 5 x al cuadrado. Y vamos tachando lo que ya vamos utilizando. Y entonces ahora voy a hacer el siguiente. Vamos a cambiar de color. Pongámosle de este color. Ahora vamos con los que tienen x, solo x. Este de aquí y este de acá. Sería una x menos 5x sería menos 4x. Y menos 2x sería menos 6x. Voy usando, voy tachando para no confundirme. Ya lo último, lo que queda son números sin ninguna letra. Entonces simplemente hago 1 de aquí, menos 3 de acá, me quedaría menos 2. Y entonces quedaría resuelto el problema. Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, de igual manera como los anteriores, se va escogiendo términos semejantes primero, ¿no? Entonces, primero busco la de mayor exponente, que sería y a la cuarta. Busco donde haya otro y a la cuarta y busco donde haya otro y a la cuarta. Entonces puedo hacer así: un y a la cuarta más otro y a la cuarta, 2 y a la cuarta. Menos 3 y a la cuarta es menos 1 y elevado a la cuarta. Ya tengo lo primero. Ahora vamos con el siguiente. Siguiente le voy a cambiar de color, igual que hicimos hace rato. Entonces, acá vamos con los y al cuadrado, que serían los que siguen, ¿no? Aquí tengo uno, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Entonces, entre estos dos podría hacerle los negativos primero. Menos y al cuadrado, menos 3 sería menos 4 y al cuadrado, más 2 sería menos 2 y elevado al cuadrado. Cambio de color, pongamos este. Para los que quedan, ¿cuáles quedan? 6 menos 8, que es menos 2. Y listo, ya he ocupado todos los términos y queda resuelto el ejercicio. Vamos con otro ejercicio. En este caso, igual que todos los casos, debemos escoger primero los términos semejantes. Entonces miren, este de aquí tiene x al cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado. Este también tiene x cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado. Lo mismo que este y lo mismo que este, ¿no? Todos deben tener la misma parte literal, x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado. Entonces se opera a esos números. Entonces aquí sería 3 más 2, 5. Podría hacerle más 6, 11. 11 menos 8, 3. 3, x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado. Y simplemente quedarían los numeritos aparte, ¿no? Entonces sería 5 menos 4, 1. 1 menos 6, menos 5. Y queda resuelto el ejercicio. Seguimos. En este caso hacemos lo mismo, ¿no? Primero escogemos términos semejantes. Este primero, x a la menos 2y. Ojo, no, este no es semejante. Este dice xy a la menos 2. Entonces, como no es semejante, no le paro bola aún. Ahora me voy acá. 2x al cuadrado menos y. Entonces este también es x a la menos 2y. Y este de acá sería con este de aquí. Entonces, estos tres son términos semejantes y operamos. Sería 3
menos 2, 1, más 5, 6x a la menos 2y. Y simplemente quedarían estos dos para operarse entre sí, que serían xy a la menos 2. Entonces sería 3 más 4 más 7xy elevado a la menos 2. Y entonces queda resuelto el ejercicio. Sigamos con este ejercicio. Igual que en los casos anteriores, vamos escogiendo términos semejantes. Que en este caso estos tres tienen xy y estos otros dos que sobran tienen x cuadrado y al cuadrado. Igual que en los casos anteriores debo ir operando. Entonces voy a irla haciendo aparte, ¿no? Para luego poner aquí la respuesta. Entonces, por ejemplo, dice 2 tercios, este de aquí, menos 1/6, este de aquí, menos 3/4, este de acá. Entonces, para poder operar esto, yo puedo hacerlo a través de la obtención del mínimo, que sería 12. ¿Por qué sé yo que 12 es el mínimo? Porque entre 3 y 6, el menor número que les contiene a los dos es el 6. Pero entre 6 y 4 sería el 12. Porque el 12 le contiene al 4 y el 12 le contiene al 6. A este 3 veces y a este 2 veces. Entonces, por eso es 12 el mínimo. 12 para 3 a 4 y 4 por 2 son 8, menos 12 para 6 es a 2 por 1, 2, menos 12 para 4, 3 por 3, 9. Y entonces aquí igual voy operando, ¿no? Sería, saco el mínimo, bueno, quedaría el mínimo, ¿no? Entonces me quedaría 8 menos 9 menos 1 y menos 2 menos 3. Entonces aquí yo puedo simplificar tercera 1, tercera 4. Entonces me quedaría menos 1/4 de xy, porque todos esos que operé, solo operé los coeficientes, tenían xy adicional. Ahora hago lo mismo con los que sobran, los x cuadrado y al cuadrado. Lo voy a hacer acá. Dice que es 1/2 más 2. Entonces hay varias formas de hacer esto. La más fácil, 2 por 2 es 4, más 1, 5, y se deja el mismo denominador. Entonces aquí sería más 5 medios. Estos tenían x al cuadrado y al cuadrado. Y entonces queda resuelto este ejercicio. Vamos con un ejercicio más. Igualmente escogemos los términos semejantes. X a la n y a la m, x a la n y a la m, x a la n y a la m, y los otros dos que quedan son son otros términos semejantes, ¿no? Entonces simplemente operamos 4 menos 3, 1, más 2, 3, y mantenemos el x a la n y a la m. Finalmente, estos dos de aquí, sería 6 de acá menos 5 de acá, más 1, no es necesario ponerle. ¿De qué? X al cuadrado y a la m, y entonces quedan resueltos este tipo de ejercicios. Bueno, ahora hay un método de suma, como en este caso, que es en columnas, ¿no? En realidad yo no me parece muy útil porque, bueno, al principio para entender bien y todo, pero el término de escoger términos semejantes, o la forma o el método de escoger términos semejantes, es el que ya se va utilizando a medida que se avanza en el álgebra. Entonces, este método, bueno, lo vamos a analizar, pero no es que sea muy importante en realidad. Entonces, tenemos esta columna, ya está escogidos los términos semejantes, ya están en la misma columna, entonces simplemente opero 1a menos a se hace 0 y me queda únicamente 3a y le pongo lo que queda abajo. Hago exactamente lo mismo en la columna de las b. Menos 2b más 2b se hace 0 y solamente me sobra una b, entonces sería más b. Ahora entre esta columna de la c sería 3c más una c, 4c, más una c, 5c. Finalmente la última columna, esta de acá,
una D más otra D, 2D. Menos 2D se hace 0. Entonces yo le podría poner aquí más 0, pero no es necesario, ¿no? Entonces, de esta forma se opera este método de columnas para poder sumar, ¿no? Aquí tenemos otro ejercicio al respecto de este método de suma por columnas. Entonces voy a tomar estos de aquí porque todos tienen a la quinta b al cuadrado, no a la quinta b al cuadrado. Entonces solo opero los números. Sería 8 menos 6, 2, más 3, 5, y conservo el a al cuadrado, perdón, el a la quinta b al cuadrado. Ahora hago exactamente lo mismo en la siguiente columna. Sería 7 menos 12 es menos 5 y menos 6 sería menos 11 y quedaría a la cuarta b a la cuarta. Vamos por la siguiente columna. Sería a al cuadrado b a la cuarta. Entonces sería 6 menos 4, 2. 2 menos 3, menos 1. A al cuadrado b a la cuarta. Y la última columna simplemente 7 menos 2 más 5 a al cubo b al cubo. Y entonces queda resuelto. Resta de términos algebraicos. Resta de polinomios. La resta es una suma con cambio de signo. Es decir, se debe realizar la misma operación que la suma, pero al término que se esté restando se debe cambiar de signo. Ejercicios de resta de términos algebraicos. Cuando me dan este tipo de ejercicios vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí dice D, vamos a decir que el D se sobreentiende como más. Y restar, vamos a decir que se sobreentiende como menos. Es decir, se copia los que están al lado de la palabra D igualitos. Y los que están al lado de la palabra restar se copian pero con signo cambiado. Entonces este C aparece como menos C y este D aparece como más D. Como aquí no hay términos semejantes, la operación quedaría hasta ahí. En este ejercicio vamos a hacer igual que en el ejercicio anterior. D significaba más y restar significaba menos. Entonces me quedaría 3x al cuadrado menos 5x más 4. Está precedido de la palabra D, se copia igualito. Ahora este de acá está precedido de la palabra restar, en consecuencia hay que cambiarle de signo. Entonces sería menos x al cuadrado menos 2x y menos 1. Todos los signos cambiarían. Aquí se sobreentiende que hay un más, entonces por eso va con menos. Y ahí se hace términos semejantes. Entonces 3x cuadrado menos 1x cuadrado se hace 2x al cuadrado. Menos 5x menos 2x se hace menos 7x. Y más 4 menos 1 se hace más 3 y estaría restada esa operación. Seguimos con este ejercicio. Igualmente, aquí iría más, aquí iría menos. Entonces me quedaría 2x al cuadrado menos 3x más 1. Restar hace que todos los elementos que están aquí cambien de signo, es decir, menos x al cubo más x al cuadrado menos 3x más 8. Entonces, aquí operamos normalmente, ¿no? Sería 2x al cuadrado más 1x al cuadrado serían 3x al cuadrado. No me fijé en este x cubo, entonces como no tiene otro término, le voy a poner adelante. Menos x al cubo más 3x al cuadrado. Acá sería menos 3x y menos 3x sería menos 6x. Y los términos independientes que no tienen letra quedarían al final. 8 más 1, 9. Y
queda resuelto el ejercicio. Vamos con el siguiente. Igualmente, ¿no? Aquí está restar, aquí está D. Y si se lo preguntaban, también se puede hacer como columnas, como hicimos la suma. Vamos a hacerle de esa forma. Precedido de restar, todos estos elementos cambian de signo, entonces sería menos x elevado a la cuarta. De ahí tocaría x al cubo, no hay, voy a dejar un espacio ahí. Más, pero como está precedido de la palabra restar, sería menos x al cuadrado. De ahí tocaría la x en orden descendente, entonces también voy a dejar un espacio. Y más 2. Entonces, eso sería la primera parte. Bueno, aquí está un error, no es más 2, es menos 2. Pequeño, gran error. Tengan cuidado en esas cositas, ¿no? Aquí es menos 2 porque está precedido de la palabra restar. Todos cambian de signo. Ahora estos van igualitos, pero deben ir en su propia columna. Entonces x al cubo. ¿Se acuerdan que dejé el espacio? ¿Para qué? Para que vaya este elemento. X al cubo. Estos se copian igualitos, ¿no? Menos 2x al cuadrado. Dejé el espacio de la x, menos 5x, más 6. Y entonces yo puedo sumar estas expresiones. Pongámosle la liñita. Y ahora es como una suma, ¿no? Ya le he cambiado de signo y ya se le puede hacer como una suma. Entonces aquí como solo hay un elemento, le copio. Menos x a la cuarta. Lo mismo acá. Más x al cubo. Lo mismo acá. Menos 3, porque es menos 1, menos 2, se hace menos 3. X al cuadrado. Menos 5x más 4. Y queda resuelta. Entonces también se puede hacer de la forma de columnas o si quieren escogiendo los términos semejantes como hicimos anteriormente, como les parezca más sencillo. Pero siempre yo les recomiendo que se habitúen a la forma de términos semejantes. Ese método es el que más se utiliza, ¿no? Y prácticamente se utiliza aquí y no se volverá a utilizar más. Poca gente he visto que utiliza más adelante alguno de estos métodos, ¿no? Entonces, por el momento, esto le vamos a utilizar solo aquí. Ahora nos toca este ejercicio. Restar menos de más. Todos estos cambiarían de signo, entonces sería menos 2x a la n más 2. Sería más 5x n más 1 menos 3x n menos x n menos 1. De ahí el d hace que todo lo que esté a su derecha se copie igual. Sería más 3x a la n más 2 menos 2x a la n más 1. Le voy a seguir copiando hacia abajo. Menos 6x elevado a la n más 2x a la n menos 1. Entonces, aquí ya está lista la operación para realizarse. Entonces voy a cambiar de color y vamos a utilizar términos semejantes, ¿no? Entonces este es x a la n más 2. Busco otro que tenga x a la n más 2, que en este caso es este de aquí, y ningún otro. Entonces sería 3 menos 2, sería más 1, x a la n más 2. Ahora tocaría el que va x a la n más 1, este de acá, y busco otro. Recuerden que sea n más 1, no menos 1, ¿no? N más 1 y no hay más. Entonces sería 5 menos 2 más 3x a la n más 1. De ahí aquí está el que tiene x elevado a la n, que también este de acá tiene x elevado a la n, entonces sería menos 6 y menos 3, menos 9x elevado a la n, y finalmente el que tiene x elevado a la menos 1, que sería 2 de aquí, menos 1 de acá, más 1, ¿no? Más 1, que si no se le pone x elevado a la n menos 1, y queda resuelto el ejercicio.
Supresión de paréntesis y signos de agrupación. Dentro de las operaciones con términos algebraicos, se suelen utilizar signos de agrupación como paréntesis, corchetes, llaves, entre muchos otros. Siendo que estos símbolos de agrupación tienen sus propios signos y con el fin de realizar operaciones se debe prescindir de estos signos de agrupación y se hace esto basado en la siguiente regla. Cualquier signo de agrupación puede estar precedido de un signo positivo. Este puede ser explícito o tácito, o sea, en algunos casos nos van a poner más al lado del paréntesis, al lado izquierdo del paréntesis. En otros casos puede ser que no nos pongan nada, entonces yo sobreentenderé que es positivo. En cuyo caso, todos los términos que se encuentran en el signo de agrupación, o sea, todo lo que está dentro del paréntesis, corchete o llave, conservará su propio signo. En el caso de que el signo que le precede sea negativo, todos los términos que se encuentran dentro de los signos de agrupación cambiarán su signo. Es decir, si fuera menos 2x, por ejemplo, que está así, en este caso, cuando el paréntesis está precedido de un signo negativo, todo lo que está dentro cambiaría de signo. Entonces sería menos 2x, como ejemplo, ¿no? Aquí pongamos algunos otros ejemplos. Aquí me dice más todo este paréntesis, lo que está dentro, ¿no? Aquí me dice menos y todo el paréntesis. Aquí no me dice nada. Entonces aquí yo sobreentiendo que hay un signo más y afuera de este corchete hay un menos. Entonces, primero yo me doy cuenta del signo que tengan. Aquí tiene más, aquí tiene menos, aquí tiene más y aquí tiene menos. Entonces, si yo quiero deshacerme, quiero prescindir de esos signos de agrupación, simplemente digo, como este está precedido de un signo más, todo lo que está dentro solo se copia. Entonces aquí se sobreentiende también que al lado del 2 hay un más. Entonces sería más 2x al cuadrado más 3x menos 20. Pero en este caso está precedido de un signo menos. Entonces, este signo menos, este signo más y este signo menos cambiará porque el paréntesis está precedido de un signo negativo. Entonces, por eso es más x, más 1 medio x a la y por y al cubo, menos 2x y a la cuarta más 3. Hay otras personas que atienden a las leyes de signos para hacer esto. Dicen más por más 5, más por más 3, más por más x al cuadrado y más por menos x a la sexta. Y lo mismo acá, hacen menos 3, menos por menos más 5x, menos por más menos b y menos por menos más b al cubo. Entonces, se puede utilizar la regla o se puede hacer según la ley de signos, según cómo la persona que esté trabajando o le hayan enseñado o se haya familiarizado con el método, ¿no? Como les prefiera, como les parezca más sencillo a ustedes. Ejercicios de supresión de paréntesis y signos de agrupación. Bueno, vamos a realizar algunos ejercicios sobre supresión de signos de agrupación. Empecemos con uno fácil. Aquí, adelante de este ejercicio o de esta expresión, no hay nada, entonces le voy a poner que hay un más. Y aquí también un más, entonces precedido de un signo positivo, lo de adentro no cambia de signo, entonces sería x al cuadrado menos 5x más 1, acá sería más 3x menos 1. Entonces ahora términos semejantes. Voy a cambiar de color. Este de aquí no tiene con quién eliminarse, entonces le vamos a poner ahí, le dejamos. Ahora acá, menos 5x más 3x me queda menos 2x. Voy usando, voy tachando. Y 1 menos 1, 0. Entonces eso quiere decir que esta es la solución para este primer ejercicio. Vamos con un segundo ejercicio sobre el tema. Entonces aquí igualmente se sobreentiende, es tácito que aquí hay un más. Entonces voy a destruir este primer paréntesis. Me quedaría x más y
más z. Ahora, todo esto está precedido de un signo menos, entonces todo lo que está dentro cambia de signo. Este x tiene un signo más que se sobreentiende, entonces cambiaría a hacerse menos x más y más z. Hay algunas personas que se acostumbran a hacer menos por más menos, menos por menos más y menos por menos más. Hay algunas personas que les parece más sencillo así o no se olvidan de cambiar algún signo, ¿no? Entonces, como a ustedes les parezca más sencillo, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Más por menos, menos x, más por más, más y, más por menos, menos z. Lo mismo acá, ¿no? Menos x más y menos z. Entonces, como la perspectiva que ustedes manejen y les parezca más sencilla. Ahora, voy a cambiar de color. Utilizamos términos semejantes. Este tiene x, este tiene x, este tiene x y este tiene x. Entonces, este x menos x se hace 0. Y acá me quedaría menos una x y menos otra x menos 2x. Ahora voy a utilizar la y. Esta es una y, esta es otra y y otra y. Como se puede apreciar, todas son de signo positivo. Entonces, una y, 2y, 3y, 4y. Finalmente, las z, las que no tienen nada ahorita, ¿no? Una z, dos z, una z y 0 z. O sea, 2 z menos 2 z se hacen 0. Y entonces queda resuelto este ejercicio. Seguimos con este ejercicio. Entonces, este de aquí le copiamos igual y esto se cambia de signo. Entonces sería menos x al cubo menos y al cubo más z al cubo. Entonces, este y al cubo se le conserva precedido de un signo positivo, todo se copia, más x al cubo menos y al cubo más z al cubo, y este se le copia. Una vez que estoy ahí, primero cambiemos de color, vamos viendo términos semejantes. En este caso, estos dos primeritos ya se van. Aquí hay otro x al cubo y ya no hay más x al cubo, entonces ese le copiamos, voy tachando para no equivocarme. Y al cubo de aquí, con este y al cubo se anula. Y solo me queda este y al cubo, entonces sería menos y al cubo, voy tachando. Ahora los z al cubo, miren, estos dos son iguales, pero de signo cambiado se anulan. Y más z al cubo, y queda resuelto nuestro ejercicio. Listo, seguimos. Ahora, este ejercicio, como ustedes pueden ver, ya contiene llaves, ya contiene corchetes, ya contiene paréntesis. Entonces, a este tipo de ejercicios se los trabaja desde adentro hacia afuera, es decir, se busca los signos de agrupación que estén más adentro, o sea, este de aquí y este de aquí están más adentro de todos los otros signos, ¿no? Están dentro del corchete y el corchete está dentro de las llaves. Entonces voy a empezar por esos. Todo lo otro lo copio igual. A menos llave, 2B menos corchete, A. Y aquí, como está precedido de un signo menos, todo lo que está aquí cambia de signo. Menos 3B más C. Entonces solo lo que está ahí, ¿no? Ahora esto se le copia igual. Más 2 veces C, y todo esto cambia de signo, sería menos A más B más C, cierro corchete y cierro llave. Entonces en ese caso yo me desecho ya de los paréntesis. Entonces ahora si se fijan, dentro del corchete hay operaciones por realizar. Voy a cambiar de color, voy a realizar las operaciones que quedaron en el corchete. Me quedaría A menos llave, 2B menos corchete, y acá adentro una A menos una A se cancela, menos 3B
más una b sería menos 2b, una c más otra c más 2c serían 4c. Cierro corchete y cierro llave. Ahora, ¿qué es lo que está más adentro? Voy a volver a cambiar de color. ¿Qué es lo que está más adentro? Todo lo que está dentro del corchete. Entonces, todo lo que está dentro del corchete tendrá que anularse el corchete. Entonces, voy a dejarle a menos llave, 2b, y ahora sí, destruye el corchete. Todo lo que está dentro del corchete cambia de signo. Entonces, este es menos, se volvería más 2b, o le va multiplicando, no, menos por más, menos 4c, cierro llave. Y entonces aquí adentro todavía hay operaciones por realizar. Cambiemos de color a menos. Entonces aquí 2b más 2b sería 4b y menos 4c. Y finalmente me deshago de lo que estaba más extremo al principio, ¿recuerdan? Serían las llaves. Entonces, para variar, cambiemos de color. Entonces, esto será igual a A, y todo lo que está dentro de la llave cambiaría de signo. Menos 4b más 4c, quedando resuelto el ejercicio de esta manera. Vamos ahora con este ejercicio. Entonces, lo primero que voy a destruir es esto de aquí. Y aquí hay un corchete y adentro hay un paréntesis. Entonces, a la vez puedo destruir lo que está dentro del corchete, porque estos dos son independientes, no se afectan, ¿no? Entonces me quedaría 3xy al cuadrado, y aquí cambiaría de signo, menos 3x al cuadrado y más x al cubo, cambiándole de signos, más el corchete todavía le vamos a dejar ahí, y al cubo, y como todo lo que está dentro del paréntesis está precedido de un signo positivo, quedaría igual, más 3x al cuadrado y menos 3xy al cuadrado más y al cubo menos x al cubo. Entonces cierro corchete. Ahora, dentro del corchete puedo hacer alguna operación, acá afuera no. Entonces voy a hacer la operación que está dentro del corchete, o si gustan, de una vez voy a deshacerme del corchete y luego hago las operaciones. Eso mejor hagámosle. 3xy al cuadrado menos 3x al cuadrado y más x elevado al cubo. Todo lo del corchete, como es positivo, lo que está precediéndole queda igual. Entonces sería, yo puedo incluso hacer la operación de una vez, mire, y al cubo más otro y al cubo se hace 2y al cubo. Entonces sería más 2y al cubo. No hay ninguna otra que pueda operar, entonces solo copio. 3x al cuadrado y menos 3xy al cuadrado y menos x elevado al cubo. Entonces vamos a seguir operando, cambiemos de color para no confundirnos, nomás hago esos cambios de color, ¿no? Entonces, ahora aquí, xy al cuadrado, xy al cuadrado, los dos tienen 3 y son de signo contrario, se hacen 0 entre sí. X al cuadrado y, x al cuadrado y, los dos tienen 3, son de signo contrario, se hacen 0 entre sí. X al cubo menos x al cubo, y a la final me queda 2y al cubo, y esa sería la respuesta del ejercicio. Sigamos con este ejercicio. Nótese que aquí hay una línea aquí. Esta línea es como ser un paréntesis o un corchete o una llave. Es otro signo de agrupación, entonces lo vamos a trabajar como tal. Entonces, en este caso, me quedaría 4 menos x menos. Hay la llave, hay el corchete y el paréntesis. ¿Qué es lo que está más adentro? Esta línea. Entonces voy a empezar por ahí. Llave menos x menos corchete,
X menos paréntesis X, y aquí este signo de agrupación que fuera como decir un paréntesis, ¿ya? Supongamos que es un paréntesis. Cambia de signo a todo lo que está dentro, entonces sería menos 1 más X, cierro el paréntesis, cierro el corchete y cierro la llave. Entonces, en este caso ya hemos podido deshacernos de esa línea. Ahora, aquí adentro va a quedar X más X, 2X, ¿no? Entonces aquí sería 2X menos 1. Yo ya lo puedo ir trabajando o primero destruyo el paréntesis. Veamos cómo le hacemos. Menos X menos corchete X. Entonces, precedido de un signo negativo, todo lo que está dentro va a cambiar de signo. Entonces, para ahorrar un poco de tiempo voy a decir X más X sería 2X. Y con este menos de acá sería menos 2X. Este es menos 1, con este signo de acá sería más 1. Cierro corchete, cierro llave. Entonces ya estamos hasta ahí. Ahora tenemos que deshacernos del corchete. 4 menos X menos llave menos X menos. Bueno, todavía no hay menos. Vamos a primero operar lo que está dentro, como dijimos, para ahorrarnos un poco de tiempo únicamente. X menos 2X es menos X. Y por este menos de acá sería más X. Y este menos haría que cambie este 1. Sería menos 1. Y ya me quedaría únicamente la llave. Y al final se nota que es X menos X. Se van a cancelar. Y acá adentro solo me queda menos 1. Entonces sería 4 menos X menos por menos más 1. En definitiva, 4 más 1, 5 menos X, y queda reducida toda esta expresión. Ahora vamos a trabajar con esta expresión. Como vemos, lo que está más adentro es la llave. Entonces empezamos destruyendo esa llave. X más paréntesis A menos corchete A menos 2, y ahí destruyo. Entonces, como está precedido de un signo menos, todo cambia de signo. Menos 2A menos 1 más 3, cierro corchete, menos A, y cierro este de aquí, debería ser paréntesis, no corchete. Cierro paréntesis. Listo. Entonces, ahora dentro del corchete yo ya puedo ir haciendo las operaciones y a la vez destruyendo el corchete. Veamos. X más paréntesis A. Todo lo que está dentro del corchete debe cambiar de signo, pero aquí hay algunos que tienen A. Una A menos 2A es menos A. Con este menos que está afuera se hace más A. Y los números, ¿no? Quedaría menos 2 y menos 1, menos 3. Y más 3 se hace 0, entonces ahí queda. Se destruye el corchete y todo lo que llevaba dentro, y me queda aquí una menos A. Cierro paréntesis. Entonces menos A y más A y menos A se cancelan y simplemente me quedaría X, y aquí sería más A, ¿no? Y entonces quedaría reducida la expresión. Listo, ahora vamos a trabajar con esta expresión. Entonces vamos viendo en lo que yo puedo ir anulando a la vez. Este de aquí y este de aquí, porque están dentro de otros términos de agrupación y no se afectan entre ellos. O sea, no quiere decir que este de aquí no está dentro de este paréntesis ni este dentro de este. O sea, son totalmente independientes. Entonces, ¿cómo me quedaría? 8X, y este de acá precedido de un menos cambia de signo. Menos 2Y más 4X menos llave 3Y. Ahora todo lo que está dentro de este símbolo cambia. Entonces sería menos 2Y más X. Cambió este y cambió este. Recuerden que el menos está por fuera, o sea, es como que aquí hubiera un paréntesis y el 2 era positivo, entonces cambia a negativo.
Entonces ahí cierro la llave y menos corchete 2y precedido de un signo más solo se copia. Cierro corchete. Entonces ahora voy a seguir operando, pero miren, antes de seguir operando puedo reducir algunos términos semejantes. 8 más 4 sería 12x menos 2y. Ahora, aquí dentro voy a destruir la llave, ¿no? Pero de una vez voy haciendo las operaciones. Obviamente yo hago eso un poco más rápido, pero si ustedes quieren pueden ir haciendo un paso adicional, ¿no? 3y menos 2y es 1y. Y con este signo de acá se hace menos y. Esta es x, con el signo de afuera se hace menos x. Y ya se destruyó la llave. Ahora voy a destruir este corchete, pero igualmente voy haciendo las operaciones. 2y menos 3y me quedaría menos y. Y con este menos sería más y. Y este 4x sería menos 4x. Y ya está lista para simplemente hacer términos semejantes. Cambiemos de color. Sería 12x menos x y menos 4x. Sería menos 4 y menos 1, menos 5x. Más 12 sería 7x. Y los que no tienen nada, o más bien dicho, los que tienen y, son los que quedan, ¿no? Más y menos y se van y me queda menos 2y. Y entonces queda resuelto el ejercicio. Multiplicación de expresiones algebraicas. Para poder realizar multiplicaciones entre expresiones algebraicas debemos tomar en cuenta, en primer lugar, la ley de los signos y las propiedades de los exponentes. Entonces aquí está la ley de los signos. Esa siempre recordemos, cuando los signos que se están multiplicando son iguales, la respuesta es más. Cuando son diferentes, los signos son negativos. Aquí adicionalmente tengo algunas reglas de los exponentes. Por cierto, tenemos en el canal un video completo sobre las reglas de los exponentes que sería muy bueno que vieran antes de empezar esto de la multiplicación. Les dejaré en la descripción, les dejaré en el primer comentario. Básicamente la regla que más se utilizará para la multiplicación es la multiplicación de dos exponentes, dos términos más bien dicho, que tienen la misma base y diferente exponente. Entonces aquí x a la n por x a la m es igual a x a la n más m. Recordemos que esto es una multiplicación abreviada. Entonces cuando me dice x a la n, por ejemplo, yo digo es una x multiplicada por otra x multiplicada por otra x y así sucesivamente. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces aquí esto representa n veces x. El de acá también es otro número de x, ¿no? X multiplicado por x multiplicado por otra x y así sucesivamente. ¿Cuántas veces? En este caso m veces. Siempre va a ser igual al exponente. Entonces, ¿por qué la respuesta de la multiplicación de esto es x a la n más m? O sea, si aquí hay n veces x y acá hay m veces x, el número de términos de x en la respuesta serán los que hay aquí, n, más los que hay acá, m. Eso quiere decir, o por eso se utiliza esta ley de los exponentes, ¿no? Entonces tenemos que manejarnos muy claramente con esto. Ejercicios de multiplicación de expresiones algebraicas. Bueno, vamos a empezar ya con la multiplicación. Entonces, en este caso, este es un monomio y está multiplicado por un trinomio. Entonces, lo que debemos hacer es ir multiplicando de uno en uno. Nunca se olviden la ley de los signos. Entonces, primero, siempre los números. Menos por más, menos. 3 por 1, se sobreentiende que aquí hay un 1, es 3. Y ahora las letras. X por x elevado al cuadrado tienen la misma base. Conservo la base y sumo los exponentes. X, 1 más 2, 3.
Vamos con el que sigue. Menos por menos, más. 3 por 5, 15. X por X, X cuadrado. Menos por más, menos. 3 por 6, 18. Aquí este tiene X, este no tiene nada, entonces simplemente le ponemos X. Entonces empezamos de esta manera con la multiplicación y siempre vamos a ir manejando estos conceptos. Seguimos en la multiplicación. Entonces aquí tengo este nuevo ejercicio. Igualmente es un monomio multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, es decir, un polinomio. Y se multiplica de la misma manera. Se va multiplicando el monomio por cada uno de los elementos. Entonces, la ley de signos y empezamos. Menos por más, menos. Un medio, aquí se sobreentiende que es 1, entonces sería menos un medio. X por X cuadrado, conservo la base y sumo los exponentes. YZ, aquí no hay YZ, entonces solo les copio. Menos por más, menos. Un medio por 1, un medio. El X no tiene X aquí, entonces lo copio. Y por Y al cuadrado, Y al cubo. Conservo la base y sumo los exponentes. Finalmente la Z. Menos por más, menos. Un medio por 1, un medio. X, Y, Z por Z al cuadrado sería el X y el Y no hay con quién. Z por Z al cuadrado es Z al cubo. Conservo la base y sumo los exponentes. Seguimos, ahora es menos por menos, más. Entonces ahora hay que multiplicar los números. Un medio por 2. Entonces eso significa que es un medio multiplicado por 2. Se simplifica y me queda 1. Entonces, menos por menos más, un medio por 2 es 1, que no es necesario poner X por X, X cuadrado, Y por Y, Y cuadrado y Z. Entonces sería X cuadrado, Y cuadrado, Z. Voy a seguir haciendo para abajo. Ahora me toca menos por menos más. Un medio por 1, un medio por 2, perdón, es 1. Entonces sería más 1. X cuadrado, Y, Z cuadrado. X cuadrado, Y, Z cuadrado. Menos por más, menos. Un medio por 2 es 1. X, Y, Z por Y, Z es X, Y cuadrado, Z cuadrado. Nótese que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí también debería haber 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre hay que tener cuidado con esas cosas. Ahora, si es que hubiera la posibilidad de tener algún término semejante, operamos los términos semejantes. En este caso no hay esa posibilidad porque todos los términos son diferentes. Tenemos este nuevo ejercicio. De igual manera, es un monomio multiplicado por un polinomio, entonces ya sabemos, ¿no? Ahora la diferencia es que este tiene n, no tiene un número como en los ejercicios anteriores. Entonces, ¿cómo se haría? Primero los signos. Más por más, 1 por 1, 1. X a la n por x a la 3 se conserva la base y se suman los exponentes. Vamos con el otro. Más por menos, menos. 1 por 2, 2. X a la n por x al cuadrado me queda x a la n más 2. Más por más, más, 1 por 5, 5, x a la n por x, x a la n, aquí se sobreentiende que hay un 1, entonces sería más 1. Más por más, 1 por 6, 6, x a la n por 1, x a la n y queda resuelto el ejercicio. En este caso tenemos un binomio multiplicado por un binomio, entonces sería el primero por el primero por el segundo, segundo por el primero y segundo por segundo, y simplemente voy operando. Primero siempre los signos, más por más, x por x, x cuadrado, más por más, x por 5 sería x por 5, o 5 por x queda exactamente lo mismo. Más por más, 8 por x, 8x. Más por más, 8 por 5, 40.
Y si es que hay cómo hacer términos semejantes, los hago. En este caso hay estos dos, entonces me quedaría x al cuadrado, sería 5x más 8x sería más 13x y más 40. Y entonces queda resuelto. Seguimos con los binomios multiplicados por binomio. Entonces, en este caso, primero por primero, primero por segundo. Segundo por primero, segundo por segundo. Más por más, sería 1 por 2, 2. X por x, x cuadrado. Más por menos, menos. 1 por 3, 3. X, ¿no? Menos por más, menos. 5 por 2, 10. X. Menos por menos, más. 5 por 3, 15. Y de ahí términos semejantes. En este caso, 2x cuadrado menos 3x menos 10x menos 13x más 15 y queda exactamente resuelto. Seguimos en las multiplicaciones. Como vemos, aquí tenemos otra vez un binomio por un binomio. Multiplico. Primero por primero, primero por segundo. Segundo por primero, segundo por segundo. Más por más, más. X por x, x elevado al cuadrado. Más por menos, menos. X por 3 sería x por 3 o conmutativamente 3x. Menos por más, menos. 4 por x. Y menos por menos, más. 4 por 3, 12. Entonces, x al cuadrado, términos semejantes, menos 7x más 12. Y queda resuelto. Ahora en este ejercicio tenemos un trinomio multiplicado por un trinomio. Entonces la misma idea, primero por primero, primero por segundo, primero por tercero, segundo por primero, segundo por segundo y segundo por tercero, y tercero por primero, tercero por segundo y tercero por tercero. Entonces vamos a empezar. Más por más, x por x, x al cuadrado, más por más, x por y, xy, más por menos, menos, 1 por 2, 2, x por z, xz. Menos por más, menos, 2 por 1, 2, y por z, podemos ponerle xy, o sea, es y por x, perdón, y le podemos poner xy. Menos por más, menos, 2 por 1, 2, y por y al cuadrado, menos por menos, más, 2 por 2 son 4, y multiplicado por z, hasta ahí ya tenemos 2, 4, 6, es decir, el primero por los 3, el segundo por los 3, ahora sigamos, nos toca el tercero por todos, entonces le voy a hacer más abajo, ¿no? Más por más, z por x, zx. Más por más, z por y, zy o xz o yz, como quieran ponerle. Más por menos, menos, 2 por 1, 2, z al cuadrado. Una vez que estamos ahí, si es que hay términos semejantes, operamos a los términos semejantes. Veamos, aquí hay este de aquí y este de acá. Entonces, como hay, les voy a cambiar de color y vamos haciéndole ya. De x al cuadrado no hay, le voy a dejar ahí. X al cuadrado. Entonces, de los xy, vamos a decir que tengo 1 menos 2 menos 1, xy. Voy usando, voy tachando. Aquí tengo xz. Y acá tengo zx, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Conmutativamente xz es igual que zx. Entonces tengo menos 2 más 1, menos 1, xz le voy a poner, ¿no? Voy usando, voy tachando. Ahora tengo el y al cuadrado, no hay otro. Tacho y le copio. Finalmente, yz, zy es lo mismo, ¿no? 4 más 1, 5. YZ, y el que quedó solito, menos 2z al cuadrado. Entonces, podemos dejarle ahí o irle ordenando, ¿no? ¿Cómo sería ordenado? Primero los cuadrados,
De ahí tocarían los que son en forma de X, ¿no? Primero con Y, luego con Z y finalmente el que tiene Y. Y listo, queda resuelto. Listo, tenemos un trinomio por otro trinomio. Entonces, la misma historia, ¿no? Primero, por segundo y por tercero. Segundo por primero, segundo por segundo y segundo por tercero. Tercero por primero, tercero por segundo y tercero por tercero. Entonces empezamos la multiplicación. Sería a al cuadrado por a al cuadrado, bueno, más por más, ¿no? Sería conservo la base y sumo los exponentes, a la cuarta, más por más a al cuadrado por b al cuadrado, más por menos a al cubo por b, porque es 2 más 1, 3 de a y b solita, ¿no? Entonces con eso yo ya tendría los primeros. Ahora vamos con los segundos. Más por más b al cuadrado por a al cuadrado, le podemos poner a al cuadrado b al cuadrado, más por más b al cuadrado por b al cuadrado es b a la cuarta, más por menos b al cuadrado por ab sería ab elevado al cubo. Ahora, seguimos con otro, le voy a hacer abajo, ¿no? Más por más a por ab por a al cuadrado sería a al cubo multiplicado por b. Más por más ab por b al cuadrado sería a b al cubo, más por menos sería a al cuadrado b al cuadrado. No se olviden, conservo las bases y sumo los exponentes. Entonces esto ya está ahí, ¿no? Ahora, como hay términos semejantes, vamos a anular términos semejantes. A la cuarta no hay otro, entonces copiémosle. A al cuadrado, b al cuadrado, aquí hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Entonces entre esos tres me quedaría. Este se simplifica con este y me queda solo más a al cuadrado, b al cuadrado. Yo siempre voy tachando para no confundirme. A al cubo b, a al cubo b. No hay otro, ¿no? Entonces puedo simplificar y desaparece. De ahí puedo ponerle el b a la cuarta. De ahí voy tachando, ¿no? Y finalmente estos de acá, que también se simplificaría. Y me quedaría esto de aquí. Multipliquemos esto ahora. Sería la misma historia. Es un trinomio por un binomio. Multiplicamos de esta forma. Entonces me quedaría siempre ley de signos primero y luego los coeficientes y al final las letras. X a la cuarta por x al cuadrado sería x a la 4 más 2, 6, más por más x a la cuarta y al cuadrado. Más por más y a la cuarta por x cuadrado sería x cuadrado y a la cuarta. Más por más sería y a la cuarta por y al cuadrado y a la sexta. Ahora el último, ¿no? Menos por más menos x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta y al cuadrado. Menos por más menos x cuadrado y cuadrado por y cuadrado, x cuadrado y a la cuarta. Si es que hay términos semejantes, ocupamos, si no, le dejamos ahí. Aquí, x a la sexta, le dejamos primero x a la sexta, le copiamos, voy tachando. Ahora, x a la cuarta y al cuadrado, hay dos, podemos simplificar. Estos dos también hay dos, podemos simplificar y a la final me quedaría este de acá, más y a la sexta. Mucho más adelante vamos a ver ya los productos notables y el factoreo que nos van a facilitar a veces este tipo de operaciones. Vamos con este más. Dice x más y multiplicado por este polinomio. Entonces es un binomio por un polinomio. Misma historia de siempre, ¿no?
Entonces multiplicamos. Más por más, x por x cubo se hace x a la cuarta. Más por menos, x al cubo y. Más por más, x cuadrado y al cuadrado. Menos x y al cubo. Entonces esas serían las multiplicaciones de todos los que tienen x. Ahora vamos con los que tienen y. Más x al cubo y. O x al cubo es lo mismo, yo le voy ordenando únicamente. Más por menos, x cuadrado, y entre las y se harían y al cuadrado. Sigo haciendo abajo. Más por más, x y elevado al cubo. Y más por menos, y por y al cubo se hace y a la cuarta. Ahora existen términos semejantes y ahí sí voy operando, ¿no? X a la cuarta. Aquí tengo x al cubo y acá x al cubo y del mismo signo se van. X cuadrado y x cuadrado y de diferente signo, perdón, ¿no? De diferente signo se van. Estos también son de diferente signo, se van y me queda menos y elevado a la cuarta. Y entonces queda resuelto el ejercicio. Ahora también existen operaciones de multiplicación en forma de columna, de esta forma. ¿Cómo hago esto? Simplemente tomo los de abajo, como en este caso este, y voy multiplicando por cada uno de estos. Entonces sería más por más, x por x cuarta le voy a poner acá, x quinta. Más por menos, x por x cubo se haría x cuarta y y. Me voy fijando de que vayan quedando en orden descendente. Igual acá no, 4, 3, 2, 1, 0. Siempre debería estar así, ¿no? Y si es que no me dan así, yo tendría que ordenarlo. Sigo, ¿no? Más por más, x por x cuadrado, x cubo y el y al cuadrado. Más por menos, x por x, x cuadrado, y al cubo, más por más x por y a la cuarta es x, y a la cuarta. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la y. Vamos a hacerle con otro color, ¿ya? Vamos con la y. Más por más sería x a la cuarta y. Entonces pongo en columna justo debajo del x a la cuarta y que yo tenía. Entonces tengo x a la cuarta y más por menos, y por x al cubo y, me quedaría x al cubo y al cuadrado. Siempre tienen que estar exactamente las mismas partes literales. Más por más, quedaría x cuadrado y cuadrado por y, x cuadrado y cubo, más por menos, x y a la cuarta, más por más, y por y a la cuarta se hace y a la quinta. Entonces en ese punto lo que hacemos es operar. Incluso hagamos de otro color ya para que se vea más bonito. Vamos con la columna del x a la quinta. Solo hay un x a la quinta, le copio. Aquí este es positivo y este negativo, se cancelan, lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá y más y a la quinta. Le podría poner así. Y en definitiva, la respuesta de esto es x a la quinta más y a la quinta. Ahora vamos con esta multiplicación en forma de columna, ¿no? Esta ya es mucho más larga y complicada. Veamos. Se toma el primer término. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, miren, antes de empezar. Esta está la cuarta y esta está al cuadrado. Aquí faltaría un término al cubo, entonces puedo volverle a copiar y dejar el espacio o ir dejando el espacio a medida que voy haciendo. Vamos viendo. Más por más, 6, le voy a poner acá, 6x a la séptima. Más por menos, 3x a la quinta, pero entonces ahí faltaría el espacio, entonces ahí le voy a dejar el espacio, ¿no? X a la quinta y al cuadrado, más por menos, 1 por 11, 11, x a la cuarta y al cubo, más por menos,
aquí me va a tocar x al 4, ¿no? 4x al cubo y a la cuarta. Entonces, con esto ya tengo la primera fila realizada, ¿no? Vamos con la segunda, que sería esta de acá. Menos por más menos, y ahí entraría x al cuadrado por x a la cuarta, sería x a la sexta, y entonces pues, ahí entraría el espacio que me faltaba. Menos por más menos, 2 por 6, 12, x a la sexta y, menos por menos más, ahí sería x a la cuarta, entonces me tocaría acá, más 6x a la cuarta y al cubo. No se olviden de siempre poner en el orden que nos toca. Ahí tocaría menos por menos, más, sería 22, más 22x al cubo y a la cuarta, al multiplicar esto. Y menos por menos más, 4 por 2, 8, x cuadrado y a la quinta. Ahora me toca este de acá. Entonces, más por más, 1 por 6, 6, x a la quinta. Entonces me tocaría ponerle acá. Entonces sería 6x a la quinta y al cuadrado, más por menos, menos. Este sería al cubo, ¿no? Entonces no me corresponde ahí, sino acá. Siempre hay que estar pilas en eso, ¿no? Entonces sería menos 3x al cubo y a la cuarta, más por menos, menos 11, 1 por 11, 11, x cuadrado y a la quinta, más por menos, menos 1 por 4, 4, x y a la sexta. Y con eso acabo ese de ahí. Finalmente este de acá. Menos por más menos me tocaría en x a la cuarta, entonces sería acá, ¿no? Aquí borremos este menos que está de más y acá pongamos menos 6x a la cuarta y al cubo, menos por menos más 3x cuadrado, entonces no me corresponde aquí, entonces sería acá, más 3x cuadrado y a la quinta, menos por menos más 11x y a la sexta al multiplicar estos dos, y menos por menos más 1 por 4, 4 y a la séptima. Finalmente vamos a sumar todo esto, ¿no? Pongamos una liñita. Ahí. Y simplemente operamos, cambiamos de color para operar. En esta sería 6x a la séptima, no hay nada más, ¿no? En esta, menos 12x a la sexta y. En esta, más 3x a la quinta y al cuadrado. En esta se iría este con este y me quedaría menos 11x a la cuarta y al cubo. En esta sería menos 3 y menos 4, menos 7. Más 22 sería más 15. X al cubo ya a la cuarta. Entonces acá 8 más 3, 11, menos 11 sería 0, no necesariamente, no le tengo que poner nada, ¿no? Acá 11 menos 4 sería más 7x y a la sexta, y este que está solito más 4y a la séptima, y queda resuelto. División de expresiones algebraicas. Para poder dividir expresiones algebraicas, al igual que para la multiplicación, se debe tomar en cuenta tanto la ley de los signos y las propiedades de los exponentes. Adicionalmente, se utilizará el método a través de galera para poder resolver este tipo de ejercicios. Entonces aquí ya nos deja la ley de los signos, la ley de los exponentes, la ley de los radicales, que como les mencioné, el video sobre esto está en el primer comentario y en la descripción de este video.
La que básicamente utilizaremos en este caso es x elevado a la n dividido para x elevado a la m. Cuando es una división de términos con la misma base, se conserva la base y se restan los exponentes. Ejercicios de división de expresiones algebraicas. Ahora tenemos estas divisiones, ¿no? Es un término o un monomio dividido para otro monomio. En este caso, las divisiones serían más bien llamadas simplificaciones. Entonces, primero haríamos los signos. Menos por más, menos. Y voy simplificando. Quinta 1, quinta 3. Entonces ya le puedo poner el 3. Aquí puedo ir simplificando o conservo la base y resto los exponentes, como ustedes quieran. Si simplifican, sería más lógico simplificar. Esa es la forma que se hace comúnmente. Este con este sería cuadrado y entonces nos queda x a la 2. Este con este nos quedaría solo y. O es lo mismo, ¿no? Conservo la base 3 menos 1, 2. Conservo la base 2 menos 1, 1. No es necesario poner el 1, ya sabemos eso, ¿no? Acá simplificamos. 17ava 1, 17ava 2. Entonces, más por más, más. Entonces, este es 2. M a la cuarta sobre M me queda M a la 3. O simplifico de esta forma. Este sería 2. Este se iría y la Q me quedaría abajo. Entonces sería M a la 3, N al cuadrado. La P desaparece y en el denominador quedaría la Q de esta manera. Vamos con esta división. En este caso ya vamos a ocupar el modelo con galeras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? 2x al cuadrado menos 5x más 6 genero la galera. Ya. Y acá colocamos este de acá. Voy a hacerle con otro color, vamos a hacerle con color lila. Ya. Entonces, ahora para hacer esta división, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Cojo el primero de aquí y le divido para el primero de acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sería 2x al cuadrado dividido para x, porque estoy dividiendo, este es el dividendo y este es el divisor, entonces siempre iría arriba el dividendo y abajo el divisor. Entonces simplemente sería como simplificar y me quedaría 2x. Directamente yo podría decir 2 para 1 a 2, x a la 2 dividido para x es x, que es lo mismo que si hubiera hecho esto, ¿no? Ahora, vamos a hacer esta multiplicación. Este valor se multiplica por todo lo que está arriba de 1 en 1. Vas viendo, más por más, más. Y aquí viene el truco, la parte más importante de esto. Yo multiplico más por más, más, y al pasar acá siempre cambio de signo. Ojo, siempre, 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 cuando digo siempre es siempre. Más por más, más, acá pasa con menos. Siempre acostumbres a decir eso, pasa con menos. O pasa con el signo cambiado, más bien dicho. 2 por 1, 2, x por x, x cuadrado. Ahora vamos con el otro, porque son dos elementos aquí, ¿no? Más por menos, menos, pasa con más. 2 por 3 son 6, x por 1, x. Pongo la recta y opero. Estos dos siempre se van a simplificar. Acá me quedaría menos 5x más 6x, me quedaría solo una x y este le bajo, más 6. Y nuevamente no, este de aquí dividido para el primero de acá, que sería como ser x sobre x, que me da 1. O digo x para x, primero más por más, más, ¿no? X para x a 1, aquí sí con el propio signo. A ver, pongamos un poco mejor este más 1. Y ahora otra vez la multiplicación. Más por más, más pasa con menos, menos x. Más por menos, menos pasa con más. 1 por 3, 3. Y se van estos dos y al final 6 más 3, 9. Entonces este de acá
es el coeficiente y a este de acá se le llama el residuo. Puede ser que exista residuo o puede ser que no. Recuerden, a este de acá se le llama el dividendo y a este de acá el divisor. Vamos ahora con este ejercicio. Igualmente puedo hacerlo a través de la galera, ¿no? X a la cuarta menos 2x al cubo menos 20x al cuadrado más x más 6. En el caso de que faltase algún término en la progresión 4, 3, 2, 1, 0, dejo el espacio, ¿no? Ahora ponemos nuestra galera. Aquí colocamos el divisor. Recuerden, dividendo, divisor, ¿no? Y hacemos lo de siempre, ¿no? Cogemos el primero, dividimos para el primero. Sería como ser x a la cuarta sobre x, me quedaría x a la 3. Entonces, x a la cuarta para x, x cubo. Más por más, al pasar acá siempre pasa con signo cambiado. Menos x a la cuarta, más por más pasa con menos 1 por 4, 4x a la 3. Entonces ponemos galera y aquí siempre se va a ir el primero. Entonces entre estos dos se va a quedar menos 6x al cubo menos 20x al cuadrado más x más 6. Seguimos, vamos a cambiar de color ya. Ahora me toca con este de acá, menos 6x al cubo dividido para x. Menos 6x al cubo dividido para x. Entonces me quedaría menos 6x al cuadrado. Entonces menos por más, menos 6 para 1 a 6. X al cubo para x es x cuadrado. Otra vez multiplicamos. Menos por más, menos pasa con más 6x al cubo, porque es la multiplicación, ¿no? Menos por más, menos pasa con más 6 por 4, 24, x al cuadrado. Ponemos la recta y operamos. Entonces estos dos se van. Acá me quedaría 4x al cuadrado más x más 6. Sigo. ¿Hasta cuándo haré esto? Hasta que este de aquí sea menor en exponente que el de acá, ¿no? Entonces me tocaría este de acá. 4, y hagámosle directamente, ¿no? Más por más. Le voy a poner acá abajo por falta de espacio. O más bien borremos esto de acá. Entonces sería más por más 4 para 1 a 4, x cuadrado para x, solo me queda x. Igual se va viendo, ¿no? 3, 2, 1. Entonces ahora multiplicamos. Más por más pasa con menos. 4 por 1, 4, x por x, x cuadrado. Más por más pasa con menos 4 por 4, 16x. Y entonces ponemos nuestra recta y se van estos dos. Acá me va a quedar menos 15x más 6. Puedo seguir haciéndolo. Entonces este de aquí para el primero de allá. Menos por más, menos 15 para 1 a 15. X para x a 1. Y entonces quedaría solo menos 15. Entonces menos por más, menos. Pasa con más 15x. Menos por más, menos. Pasa con
más 15 por 4, 60. Se van estos dos y entonces me quedaría 66. Igualmente, este es el cociente, este de acá es el residuo, dividendo y divisor. Seguimos operando. Ahora tenemos esta expresión. Entonces, tengo 3x a la cuarta. Recuerden que aquí debo yo fijarme en que todos tengan una progresión decreciente o creciente dependiendo del caso. En este caso este es x a la cuarta, tocaría x al cubo. No hay ese x al cubo, entonces voy a dejar ese espacio. Menos 25 x al cuadrado menos 5x más 8 dividido para x más 3. Entonces vamos a dividir. Tengo este, ¿no? El primero y el primero. 3 para 1 a 3. X a la cuarta para x, x al cubo. Más por más pasa con menos. Menos 3x a la cuarta. Más por más pasa con menos. 3 por 3 son 9. X al cubo. Entonces ahí está por qué se deja ese espacio, ¿no? Entonces ponemos la recta aquí y operamos. Se va estos dos. Acá me quedaría menos 9x al cubo y sigo bajando, ¿no? Menos 25x al cuadrado menos 5x más 8. Seguimos, ¿no? Ahora me tocaría este, menos por más, menos 9 para 1 a 9, x a la 3 para x, x a la 2. Entonces ahora multiplicamos. Menos por más, menos pasa con más. 9 por 1, 9. X cuadrado por x, x al cubo. Menos por más, menos pasa con más. 9 por 3, 27. X cuadrado. Ya no hay nada más, entonces va la rayita y seguimos operando. Estos dos se van. Menos 25 más 27 me quedaría 2x al cuadrado menos 5x más 8. Seguimos dividiendo. Este dividido para este me quedaría 2 para 1 es 2. X cuadrado para x es x. Y seguimos. Más por más pasa con menos. 2 por 1 2. X por x, x cuadrado. Más por más pasa con menos. 2 por 3 son 6. X. Seguimos. Estos dos se van. Me quedaría menos 11x más 8. Y hago lo mismo, ¿no? Menos por más, menos. Le voy a poner acá abajo porque me falta espacio. 11 para 1 a 11. X para x a 1. Entonces queda menos 11. Menos por más, menos pasa con más. 11 por x, 11x. Menos por más, menos pasa con más. 11 por 3, 33. Y se van estos dos y acá me quedaría 41. Y este sería el residuo que en algunos casos, bueno, en la mayoría que hemos hecho aquí existe residuo. En otros no necesariamente, sale 0 aquí, ¿no? Entonces este es el cociente, dividendo, divisor y su respectivo residuo. Vamos con esta división. 2x a la cuarta más 5 x al cubo y. De ahí tocaría x cuadrado. Voy a dejar el espacio, ¿no? Menos 3x y al cubo más y a la cuarta. Entonces ahí está bajando la x y subiendo la y. Entonces ahora vamos a poner nuestra galera. Y acá colocamos esta de acá, ¿no?
Y simplemente empezamos a dividir. Este dividido para este sería 2 para 1 a 2, x a la cuarta para x al cuadrado es x al cuadrado. Más por más pasa con menos. 2 por 1 a 2. X cuadrado por x cuadrado se hace x a la cuarta. Más por más pasa con menos. 2 por 2 son 4. X cuadrado por x, x cubo, y. Más por menos pasa con más. 2 por 3 son 6. X cuadrado, y cuadrado. Entonces aquí va la línea y opero, ¿no? Estos dos se van. Me quedaría x al cubo y más 6x cuadrado y cuadrado. Sigo bajando, ¿no? Menos 3x y al cubo más y a la cuarta. Entonces, nuevamente, ¿no? El primero de aquí con el primero de acá. Más por más x cubo para x cuadrado, x, y la y no tiene con quién simplificarse, solo le copio. Entonces ahí vendría, más por más pasa con menos. X por x cuadrado, x cubo y, más por más pasa con menos. 1 por 2, 2, x cuadrado, y cuadrado, más por menos pasa con más. 1 por 3, 3, x, y al cubo, y sumo. Se van estos. 4, x al cuadrado, y al cuadrado. Estos dos se cancelan entre sí, más y a la cuarta. Y sigo dividiendo. Entonces sería este de aquí dividido para este de acá. 4 para 1 a 4. X cuadrado con x cuadrado se cancelan y al cuadrado. Multiplicamos. Más por más pasa con menos. 4 por 1, 4. X cuadrado y cuadrado. Más por más pasa con menos 8. X y al cubo. Más por menos pasa con más. 4 por 3, 12. Y a la cuarta. Opero esto. Se van estos dos. Acá me quedaría menos 8x y elevado al cubo más 13y elevado a la cuarta. Donde me quedaría el cociente, el residuo, dividendo y divisor. Ahora vamos con este ejercicio. En este caso hay una peculiaridad. Miren, aquí pongo a la sexta. Tocaría a la quinta, cuarta, tercera, segunda y así. Entonces, como no hay esos términos, voy a dejar un espacio un poquito más grande. Pongo por acá, menos b a la sexta. Y aquí voy a hacer mi galera. Y entonces voy a empezar. Acá vamos a colocar a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Ya. Divido el primero de aquí con el primero de acá. A la 6 dividido para a al cuadrado es a la cuarta. Más por más pasa siempre con el contrario, menos a la sexta. Más por menos pasa con más a la quinta b. Más por más pasa con menos a la cuarta b al cuadrado. Listo. Entonces le pongo la liñita y opero. Estos dos siempre se van a ir. Me va a quedar a la quinta b menos a la cuarta b al cuadrado menos b a la sexta. Divido ahora este de aquí para este de acá. Me quedaría más por más a la 3b, porque es 5 menos 2, ¿no? Y aquí multiplico. Más por más pasa con menos a la quinta b
Más por menos menos pasa con más a la cuarta b al cuadrado. Y más por más pasa con menos a la 3 b a la 3. Se van estos dos, en este caso también se van estos dos, y me quedaría menos a la 3, b a la 3, menos b a la 6, que sigo bajando, ¿no? Entonces ahora divido este para este. Voy a seguirle poniendo abajo. Menos por más, menos a la 3 para a la 2, a b a la 3. Menos por más, menos pasa con más a la 3, b a la 3. Menos por menos, más pasa con menos a al cuadrado, b a la cuarta. Menos por más, menos pasa con más a b a la quinta. Ponemos nuestra clásica liñita y se van estos dos y me quedaría menos a al cuadrado b a la cuarta más a b a la quinta menos b a la sexta. Una vez que estoy ahí, sigo dividiendo, no todavía hay cómo. Menos por más, menos le voy a poner acá abajo. A la 2 para a la 2, a 1. Y b a la cuarta, entonces sería b a la cuarta. Y ahora multiplicamos. Menos por más, menos pasa con más a al cuadrado, b a la cuarta. Menos por menos, más pasa con menos a b a la quinta. Menos por más, menos pasa con más b a la sexta. Y simplemente opero. En este caso queda residuo 0, cociente, residuo 0, dividendo y divisor. Bueno, para terminar este video les voy a mostrar una herramienta que es muy buena, que yo la utilizo mucho, que es en línea y es gratuita y nos sirve para hacer muchos cálculos, nos sirve para hacer multiplicaciones, divisiones, nos sirve sumas, nos sirve para hacer ecuaciones. Más adelante nos servirá para hacer derivadas, integrales y muchas otras operaciones. La herramienta que les propongo se llama Wolfram Alpha. Les dejaré el link en la descripción de este video para que puedan ingresar y ver cómo funciona. Este es el famoso Wolfram Alpha. Entonces, es para muchas operaciones. Como les mencioné, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Quiero multiplicar x menos 3 por x más 4. Yo sé que es una operación bastante sencilla, pero veamos cómo funciona. Entonces simplemente le ponen aquí la operación que deseen. Aquí en la entrada les va a mostrar exactamente cómo entendió el programa la operación que pusieron aquí y empieza a darnos, si esto fuese una función, es una parábola, nos da la gráfica, nos da formas alternativas y la forma expandida es la multiplicación, que es lo que estaría buscando en este caso. Nos da las raíces, nos da el discriminante, bueno, algunas cosas integrales y todo eso. Bueno, en este caso es sencillo, veamos uno más complicado, por ejemplo, x elevado. Recuerden que este como triangulito es elevado, entonces ustedes pueden buscar en su teclado, el mío está por encima o aplastando Shift en el 6, ahí sale el elevado al cuadrado, por ejemplo, más 3x elevado. Pónganse que no encuentren el elevado en su computadora, pueden ponerle al 94, al 94 y ya sale el triangulito ese. Vámonos al cubo, multiplicado por x más 2 menos x elevado a la cuarta. Cierra, ya. Entonces le dan un enter. Aquí está cómo entiende el programa esto. Y nos da las gráficas. A veces se demora un poco en darnos algunas informaciones adicionales, ¿no? Todo depende de la velocidad del internet. Formas alternativas y aquí está la forma expandida, que es la multiplicación de todo. Igualmente se podría hacer sumas, digamos que aquí en vez de este más le ponemos menos y le damos enter.
En este caso estaría haciendo la resta. Miren, aquí ya nos da la forma en que entiende el programa. El gráfico nos da formas alternativas y demás cosas, ¿no? Integrales y otras cosas adicionales. Para este caso, por ejemplo, no nos da la forma expandida porque en realidad no tiene nada que restar, ¿no? Pongámosle este al cuadrado. Entonces aquí ya nos da el resultado, miren, de la resta. Entonces es interesante, muy interesante este programa. E igualmente, por ejemplo, si tuviera x elevado a la n por x más 1. Entonces también nos da ese tipo de multiplicaciones con exponentes, ¿no? Miren, xn más 1 por x a la n. Entonces les recomiendo que prueben, que utilicen este programa porque es bastante interesante y nos da muchas cosas. Miren, incluso nos da gráficos en 3D, formas integrales que nos van a servir mucho. Ahorita tal vez no tanto, pero para futuros videos vamos a ir viendo que se va a ir haciendo más necesario la utilización de cierto software. Entonces, esto nos va a servir para nosotros hacer todo lo que vimos en el video y corroborar que las respuestas nos salgan correctas. O sea, para eso es la utilidad de esto. Entonces, con eso terminamos este video. Les agradezco mucho que lo hayan visto. Les sugiero y les pido que por favor dejen su buen like, suscríbanse al canal para que vean los siguientes videos de esta serie. Denle un clic a la campanita, no se olviden de comentar, compartan con todos sus compañeros, con sus amigos, con los que no son sus amigos, con todos. Compartan este video para que puedan mejorar toda la calidad de los estudios que tengan y nos hacen un gran favor al hacer eso. Muchas gracias.